Bueno, en primer lugar agradecerles a todos los periodistas, muchos de ustedes nos vimos recién, que estuvieron presentes en el acto conmemorativo por los 131 años de la primera publicación del Boletín Oficial. Boletín Oficial, como dijo recién el secretario Herrera Bravo, es un mecanismo fundamental para la difusión de información de la normativa oficial y una fuente de consulta, por supuesto, para la prensa en particular y para los ciudadanos en general, que pueden acceder desde cualquier dispositivo electrónico y en cualquier parte del mundo al boletín oficial que recibe en promedio 1 millón de consultas por mes. Por otro lado, contarles que YPF, Sociedad Anónima, va a acompañar a través de un apoyo directo a más de 200 deportistas que van a participar de los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos en la ciudad de París, ahora en unos días más. La compañía además ha creado una plataforma que va a brindar diferentes beneficios a todos los deportistas de alto rendimiento. De esta manera se suman nuevos sponsors para los embajadores del deporte argentino en el mundo, así que felices estamos de que se dé este apoyo a los deportistas argentinos. También queremos destacar el logro del joven Faustino Oro, un chico de apenas 10 años que se convirtió en el maestro internacional de ajedrez, en el más joven de la historia, al finalizar puntero invicto en el torneo de maestros celebrado en Barcelona, España. El joven, nuestro querido Faustino, alcanzó un logro que le permitió superar a leyendas como Fischer, Karpov, Kasparov y Carlsen. Es un orgullo nacional y un representante del talento argentino en el mundo. En otro orden de cosas, contarles que esta administración resolvió despedir a 685 empleados que formaban parte del hoy ex Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Al asumir el 10 de diciembre de 2003, el Ministerio contaba con 1.100 empleados aproximadamente, es decir, más de los que tenían áreas como el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Defensa. Además, el 90% del presupuesto de este ex ministerio se consumía o se gastaba en sueldos. Del total de esos 1.100 empleados que encontramos el 10 de diciembre, el 85% ya fue eliminado. 240 empleados fueron eliminados en la primera etapa y 685 empleados en esta segunda etapa. En la tercera etapa, que llevará algunos meses más, se llevará a cabo la reducción del restante 25%. Bajo la administración del presidente Milei, no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes, tema que ustedes ya conocen y que lo he repetido en reiteradas oportunidades. En otro orden de cosas, destacar que algunos estudios privados nos indican inflación cero en algunos alimentos, incluso deflación en tantos otros, fenómeno que no, para tomar dimensión de lo que estamos atravesando, fenómeno este que no se veía desde hacía más de un cuarto de siglo en nuestro país. Además, bueno, hay consultoras que indican que cerca de 2 de cada 3 alimentos no sufrieron variación de precios durante junio. Y solo para recordarlo, de esta manera la evolución de la inflación en alimentos desde el comienzo de la gestión fue 29,7% en diciembre, 20,4% en enero, 11,9% en febrero, en marzo 10,5%, en abril 6,8% y en mayo 4,8%. Esto es una consecuencia de la inexorable eficacia del programa económico del ministro Caputo y del destino de éxito trazado por el presidente Milei. Yo hasta aquí llegué, pero viéndoles las caras, no me queda otra que abrirme alguna pregunta. No sé ni quiénes preguntan hoy. Nicolás Gallardo. ¿Para qué me quedé? ¿Qué pasa? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿vos? Buenos días.
Muy bien, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Dos consultas. Una le quiero preguntar si el gobierno efectivamente piensa en elevar al Congreso un proyecto para bajar la edad de personas que puedan votar, es decir, bajarlo a 13 años la edad, si esto está confirmado y cuáles son los argumentos que el gobierno considera para tal proyecto. Y la otra consulta tiene que ver si efectivamente el presidente canceló su participación en la cumbre del Mercosur y acto seguido si efectivamente se confirma un encuentro con Jair Bolsonaro en Brasil, entiendo, en los próximos días. Gracias. No, tu primera pregunta, no hay ninguna definición con respecto a baja de la edad de votación o que se le permite a los argentinos, a partir de la edad a la que se le permite a los argentinos votar. Y en cuanto a tu segunda pregunta, efectivamente el presidente, por cuestiones de agenda, no va a ir a la cumbre del Mercosur como tenía previsto hasta hace algunos días atrás. Desde allí tenía previsto incluso viajar directamente a Tucumán. Esto entendíamos que era una sobrecarga en la agenda. Finalmente, Diana Mondino, la canciller, va a tomar su lugar en esa cumbre. Y con respecto al posible encuentro del fin de semana con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no hay ninguna confirmación de que eso vaya a ser así. Para que los chicos de 13 años no se está pensando. Este es un gobierno que piensa en todo, pero no hay absolutamente nada se descarta, ¿no? Por supuesto que no. Hola Manuel, ¿qué tal? Jaime Rosenberg, Diario La Nación. Consultarte por otra derivación del comunicado de ayer a la noche sobre lo que ocurrió en Bolivia. Una funcionaria del gobierno de Luis Arce exigió respeto al gobierno boliviano, por parte del gobierno argentino, relacionado con, digamos, esta cuestión de denuncia falsa o de golpe falso que, bueno, se habló en el comunicado. Quería saber cómo se diseñó, si es posible, el comunicado de repudio, en qué fuente se basa para decir que fue un fallido golpe de Estado o un autogolpe inventado, y bueno, si esto no afecta a las relaciones bilaterales con Bolivia, ¿no? Perdón, me dio un poco de tos. A ver, las informaciones que llegan, nosotros habrán notado, fuimos extremadamente cautelosos con las declaraciones, incluso muchos de ustedes nos pedían rápidamente una reacción del gobierno en virtud de lo que estaba aconteciendo en Bolivia. Nosotros optamos por la cautela. Bueno, no solo el periodismo, ¿no? Digamos, había una sobreexigencia que el gobierno tenga que pronunciarse. Entendemos que hay una inestabilidad institucional, entendemos que no somos parte de la política interna de Bolivia y entendemos también que la cautela finalmente fue la mejor decisión que hemos tomado. En definitiva, yo lo dije cuando me hicieron una pregunta similar en la última conferencia de prensa o el mismo día de los episodios en Bolivia. Nosotros respetamos la democracia, creemos por supuesto que los gobiernos deben cambiar en virtud del voto, pero por sobre todas las cosas defendemos, respetamos y apoyamos e impulsamos que esas democracias sean completas y que esas repúblicas efectivamente sean en pos de la libertad y del bien del ciudadano. Así que somos extremadamente cautelosos, no creemos que vaya a generar absolutamente ningún conflicto el comunicado porque es simplemente una descripción de los hechos, de las diferentes informaciones que vamos recolectando, algunas que por supuesto ustedes ya conocen y otras que nos llegan de manera por los carriles o por los canales habituales del gobierno, que hacen que efectivamente entendamos que hay que seguir tomando cautela. Sabemos de la delicada situación institucional, entendemos de la existencia de presos, lo que se denomina el preso político, digamos, presos donde se entiende que pudo haber algún tipo de falta de claridad en sus juicios o de irregularidades, y estamos atentos a los acontecimientos, es simplemente eso. ¿Qué tal, Manuel? Dan Kemper para Corta.com. Agarrando un poco lo de Jaime, solo para profundizar una cosita pequeñita de tema Bolivia.
si el comunicado de Oprah es más que nada a partir del tuit de Evo Morales alertando que el golpe no había sido como tal, si se puede aclarar ese punto nada más. Y por otro lado, si podrías profundizar un poco más, dar detalles más también de esta ley hojarascas que propone, que va a llevar a cabo Sturzenegger, porque en diputados dicen que no quieren votar otra ley que sea como la ley Omnibus, que sean 400 puntos. Gracias. Bueno, la última definición realmente no. El Congreso está para trabajar en lo que, en tal caso, en los proyectos de ley que les toque tratar. Si tienen un artículo, si tienen 150 millones de artículos, me parece que es una discusión, en todo caso, de segundo orden. Voy a tu primera pregunta. Efectivamente, que un personaje de la relevancia que tiene para Bolivia, Evo Morales, haya dicho lo que dijo, claramente destapa un determinado modus operandi que había que prestarle atención, independientemente después cómo se sigan sucediendo los hechos. Y la ley hojarasca es precisamente una ley que todavía, bueno, en tal caso, Federico Sturzenegger o a quien corresponda al gobierno, incluso puedo ser yo también, en algún momento daremos los detalles, pero lo que originalmente esa ley propone es hacer una limpieza del sistema jurídico argentino con leyes que han quedado, o reglamentaciones o normativa que ha quedado obsoleta y que ya no tiene ningún sentido que siga existiendo, que no va a ser ni más ni menos que hacer un poco más eficiente el sistema y la lectura de las leyes. De todas maneras, va a haber un montón de leyes muy interesantes, así que van a tener mucho trabajo por delante seguramente. ¿Qué tal, Manuel? Juan Pablo Peralta, para Concepto del Litoral y Fénix Buenos Aires. ¿Qué tal? Quería consultarte, bueno, estaba mirando ahí algunos de los números con respecto a, ya que tanta ansiedad había por lo que va a ser la semana, ¿no? Los bonos en los mercados, bueno, algunos entienden que no hay una respuesta a este plan de monetización que planteó el gobierno. Pero más allá de eso, 56% de votos sacó Javier Milei y bueno, estuvo hablando justamente porque se cumple el aniversario del fallecimiento de Perón, Cristina Fernández de Kirchner, y hablaba de esto del superávit. Y más allá de que no haya dicho, quería que ampliaras un poco o explicitaras, porque comentaba que el único que piensa que el déficit fiscal es un problema es el presidente Milei y algunos empresarios que lo aplauden. Cristina Fernández de Kirchner. Y que el verdadero problema, dice ella, y entender de otros ¿no? analistas que ha criticado el propio presidente, es la falta de dólares, que se ha abierto el RI, pero que no va a ingresar supuestamente para entender de ellos ningún dólar, y que justamente Caputo venía a cumplir esa función y que, bueno, por ahora no se está cumpliendo. ¿Cuál es la mirada que tiene el gobierno nacional al respecto? Bueno, a ver, nosotros respetamos, por supuesto, la opinión de todos los ciudadanos. En el caso de la doctora Fernández, tal vez nos llama más la atención que haga un comentario de esa naturaleza, porque efectivamente, más allá de que su compañero político y su compañero de la vida, el doctor Néstor Carlos Kirchner, hacía hincapié en lo importante del equilibrio fiscal y de que las cuentas estén ordenadas, llama la atención efectivamente este comentario porque, bueno, repito, fue su compañero de vida y de hecho yo lo mencioné, lo cité en alguna conferencia hace algunos días atrás, así que es llamativo que a pesar del desastre monetario que dejaron, llama la atención que todavía haya que explicar la importancia del equilibrio de las cuentas públicas, vos lo definiste como superávit fiscal, y no, hay que aclararle a la doctora Fernández que efectivamente no solo le importa al presidente, le importa a todos los argentinos, porque la decadencia argentina en parte está dada por la pérdida persistente del poder adquisitivo de la moneda que ocurre desde el 6 de enero del 2002, cuando se deroga la ley de convertibilidad y se le da la máquina de hacer billetes a los políticos y terminamos en lo que ocurrió a través de estos 20 años y que lo vemos hoy con los niveles de inflación que venimos sosteniendo. Le recuerdo a la doctora que en su gobierno, donde ella era vicepresidente, la inflación fue del 211% en el último año, que acumuló más de 1000% de inflación durante los 4 años, también diciendo que emitir no traía inflación y que en definitiva el déficit
no sé qué cosas decían sobre el déficit. Bueno, acá estamos, ¿no? En este gran desastre monetario que nos han dejado, que estamos corrigiendo, por supuesto, pero que parte incluso del 50% de pobres que han dejado en el país es por responsabilidades de la política que dice estas pavadas, ¿no? De el superávit fiscal no es relevante. Así que más allá de ser reiterativo en los conceptos, bueno, me gustaría saber qué pasa cuando ella no gasta más de lo que le ingresa, ¿no? Gana, no sé, 15 millones de pesos en jubilación. Me gustaría saber qué le pasa si todos los meses empieza a gastar 20. Bueno, todos los meses va a quedar debiendo 5. El tema es que ella no tiene la máquina de hacer billetes, entonces indefectiblemente va a estar en un problema peor. Así que, digamos, me parece que explicar el sentido común a un personaje del tamaño político que ha tenido en su momento la doctora Kirchner y que ha tenido asumando los destinos de la patria, causa también cierta pena, ¿no? Porque, digamos, es entender lo elemental, lo fundamental y lo obvio. Pero bueno, no importa, en definitiva no importa lo que ella crea, lo que sí importa es lo que nosotros creemos. Y nosotros creemos que las cuentas públicas se tienen que sostener de manera equilibrada. No vamos a gastar más de lo que tenemos. Nuestro objetivo es reducir impuestos, no subirlos. Y nuestro objetivo es terminar con la inflación, no aumentarla. Y nuestro objetivo es efectivamente hacer un Estado chico y no un Estado de un tamaño de un elefante que lo único que hizo fue multiplicar pobres, multiplicar asistencialismo con intermediarios que le hicieron mucho daño a los que menos tienen, y en definitiva hay que explicarle a la doctora Fernández de Kirchner que la inflación probablemente a ella no le pegue porque tiene mecanismos para defenderse, a vos, Peralta, o a mí tal vez tengamos mecanismos para defendernos, pero al que menos tiene es al primero que le corroe el plato de comida de todos los días. Así que cuando uno habla de superávit fiscal o de equilibrio de las cuentas públicas, estás hablando de inflación. Cuando hablas de inflación, hablas de poder adquisitivo, de pérdida de poder adquisitivo. Y cuando hablas de esa cadena de elementos, lo que estás hablando en definitiva es de cómo el que primero y más pierde es el que menos tiene. Así que cuando hablas de defender a los pobres, con algunos conceptos hay que tener cuidado porque esos conceptos le han hecho mucho daño a los más vulnerables y a los que menos tienen. He dicho. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo Menegazzi para Infobae. Quería consultarte por la agenda del presidente. Tengo entendido que el viernes va a ir a despedir a la delegación argentina que va a ir a los Juegos Olímpicos y consultarte, bueno, si va a ser así. Y además el presidente está confirmado que va a viajar a París para la inauguración de los Juegos. Y algo que me quedó de la introducción que hiciste es YPF va a ser uno de los próximos sponsores de los deportistas. Si esto no se contradice en cierta manera con la política del gobierno que había dicho que las empresas estatales no iban a dedicarse a esto. Gracias. Bueno, en principio YPF no es una empresa netamente estatal. De todas maneras, con respecto al viaje del presidente, sí, efectivamente el presidente, repito, siempre aclaro lo mismo porque después tengo algún cruce con alguien con respecto a la agenda del presidente. Yo la agenda del presidente la confirmo efectivamente cuando la tengo confirmada. Lo que te puedo decir es que hasta ahora el presidente efectivamente va a viajar a París, no en el viaje original que estaba pensado con varios días de actividad, por diferentes razones que las convenimos con el gobierno de Francia. Así que parte de la agenda se va a posponer, pero sí, efectivamente el presidente va a viajar a la inauguración de los Juegos Olímpicos a hacer la primera parte de la agenda. Y con respecto... ¿Me habías hecho alguna otra pregunta? Discúlpame. Si va a ir a despedir a la delegación argentina. No lo tengo confirmado, entiendo que es una posibilidad, pero no lo tengo todavía en agenda. Muchísimas gracias. Última. Bueno, última. Me tengo que ir. Sí, hola, vocero. Hola. Luciana, de Ahí está. CNN Brasil. Vocero, queria saber se essa decisão de não participar da cumbre, vocês já sabiam da sobrecarga de agenda a última semana quando haviam confirmado. Se tuvo alguma incidência essa discussão com o presidente Lula, que Milei volviu a chamá-lo corrupto, comunista, e
dijo que no pediría disculpas. Y también preguntar si existe la posibilidad de que vaya este fin de semana a Brasil, si hay posibilidad de que se reúna con Bolsonaro y si sería en el contexto de esta conferencia de acción política conservadora o a qué iría a Brasil. Gracias. Efectivamente, es probable que con el presidente estemos viajando a Brasil el sábado. No, vuelvo a lo mismo que le dije a tu compañero Eduardo Menegazzi. ¿Mengazzi o Menegazzi? Menegazzi, está mal escrito. Cuando lo pasen, pásenmelo bien, así no quedó mal. No sé quién lo escribe, pero ¿ustedes mismos lo escriben en serio? ¿Ustedes escriben esto y lo escriben mal? Ay, Dios. Hay que agarrar, Lanari, me buscas los anteriores que estuvo Menegazzi, porque me huele a que copia, esta gente copia y pega. Menegazzi. Eduardo Menegazzi, está muy bien. Bueno, ¿cuál era la pregunta? No, vos, perdón. Brasil. No, a ver, el presidente Milei, cualquier declaración que haga, y que en tal caso, y lo que vos digas sea así, digamos que tal vez pueda haber una molestia, el presidente cuando dice algo después jamás dejaría de tener una actividad por sus propios dichos. Eso no va a pasar ni ahora con el tema Lula, ni en ninguna otra circunstancia, bajo ningún aspecto. Así que no, la respuesta es no va porque efectivamente, ya te digo, estaba planificado que viaje directamente a Tucumán. Lo cierto es que, bueno, esa noche es el 8 es la vigilia. Después, a la madrugada, vamos a regresar a Buenos Aires. Al otro día la actividad aquí en Buenos Aires empieza muy temprano, con el Te Deum y después con el desfile. Así que era una sobrecarga que no estábamos dispuestos a que el presidente de la Nación atraviese esa agenda cargada. Es simplemente por eso, de hecho, les creo que conté recién, va a ir la canciller Diana Mondino en su representación. No tenemos ningún problema en presentarnos en ningún lugar que esté, en este caso Lula, pero digo, cualquier otro mandatario con el que uno pueda tener alguna distancia, bueno, en este caso es astronómica la distancia ideológica, pero digo, con cualquiera que uno pueda tener una distancia ideológica, de concepto, nunca nos vamos a ausentar por esa razón, jamás. Perdón que tengo un colega tuyo argentino llamado Nicolás Gallardo que te está interrumpiendo. Repetime, por favor. Sí, el sábado estamos viajando a Brasil. No tengo ni la agenda ni los horarios, nada, pero efectivamente el sábado vamos a estar viajando, vamos a estar regresando el domingo a un evento que dentro de poco, que no nos vamos a ver con Lula, por si efectivamente algo de eso titulan en la prensa, y todavía no está confirmado si efectivamente se va o no a encontrar con Bolsonaro en el marco de este evento. ¿Listo, Gallardo? ¿Me puedo ir? Gracias, chicos.